todo el pueblo de Dios dice: tome su asiento, por favor. Gloria a Dios. Bien. Según la Biblia, hermanos, existen dos tipos de mujeres. Amén. Existen dos clases de mujeres. Una que es sabia y una que es necia. Hello. Y es interesante, hermano, que nosotros podamos definir hoy, podamos comprender que no hay tres tipos de mujeres ni cuatro, sino hay dos. Ni hay mujeres muy sabias, ni hay mujeres muy necias, sino que hay mujeres sabias y mujeres necias. Amén. Solamente Dios lo clasifica en dos partes. Amén. La Biblia, hermano, nos enseña de una manera clara y contundente, para que no tengamos ninguna confusión nosotros, que por lo general hemos leído que los proverbios están divididos de esta forma: un hombre necio y un hombre sabio, un joven necio y un joven sabio. Amén. El Señor Jesús dividió a la humanidad en dos categorías. El Señor habló que hay hombres buenos y hay hombres malos. Amén. Entonces, así como hay el bien y el mal, y no hay un punto intermedio que sea medio bueno o medio malo, o es bueno o es malo. Amén. Así que bajo esa perspectiva, hermano, el texto que leímos dice que hay algo que hace a la mujer sabia. Amén. La Biblia dice que esta clase de mujer edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa, mientras que la de la clase de mujer necia también se nos da en resumen que con sus manos derriba su propia casa. Es una palabra bien específica, hermanos, que nosotros no podemos agarrar y poder nosotros perturbarnos. Y hoy queremos, hermanos, definitivamente nosotros poder definir y poder identificarnos. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es la que nos ayuda a nosotros, hermanos. Decía el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros quién realmente somos. Amén. La palabra, hermano, es la que nos desnuda, es la que nos quita, hermano, cualquier cobija o cualquier clase de tapujo que podamos tener. Amén. La palabra de Dios nos impide que nosotros podamos permanecer, hermanos, ocultos. Amén. Entonces la palabra de Dios, hermano, es la que saca todas las cosas, hermanos, a la luz. Recuerde el capítulo de San Juan, capítulo 1, versículo 14 y 15 y 16, donde dice: y que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras, dice, eran malas. Es decir, cuando las obras nuestras son malas, hermanos, lo menos que queremos es leer la Biblia, porque la Biblia nos va a desenmascarar. Amén. La Biblia nos va a desenmascarar, hermanos. La Biblia nos va a quitar el tapujo y nos va a enseñar la realidad de lo que nosotros somos. Ahora, ¿cuál es la intención de Dios? ¿Meramente evidenciarnos delante de los demás? ¿Meramente es avergonzarnos, hacernos sentir mal, hermanos? Cuando el Señor agarra y habla su palabra y nosotros la miramos, y el Señor, usted y yo sabemos que cuando leemos la palabra, hermano, esa palabra causa un efecto en nuestra vida. Hay dos efectos que puede causar. Por eso la palabra dice
que la misma palabra es una espada, es como una espada de doble filo. Amén. Es decir, corta hacia allá y corta hacia acá. Tanto la palabra puede ser para hacerlo sentir mal, porque le dice la verdad. ¿Hello? Tanto la palabra puede ser para hacerlo sentir bien cuando usted está haciendo las cosas bien. Amén. Entonces, la palabra, hermano, nosotros no podemos agarrar y leer la palabra sin que la palabra nos diga la realidad de lo que somos. ¿Cuál es la intención de Dios? De que nosotros corrijamos. Repito, la intención de Dios es que nosotros corrijamos nuestra forma de vivir. Amén. Ahora nos tocó hablar sobre lo que es las características de una mujer sabia. Pero para entrar en este tema de las características de la mujer sabia, necesitamos entender primeramente qué es sabiduría. Amén. Amén. Bien. Para poder entender qué es una mujer sabia y cuáles son sus características sobresalientes, primero necesitamos saber qué significa sabiduría. Alguien levante la mano y diga, ¿qué es sabiduría, hermanos? Alguien que lo sabe todo. Bien, abra su Biblia, por favor, y busque Salmo capítulo 111, versículo 10. Vamos a avanzar. Salmo capítulo 111. Alguien préstele una Biblia, Valentín. ¿Ya? Okay. Salmo 111, versículo 10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de ¿qué? De Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que ¿qué? Los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Si no me alcanza, anótelo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del santo es inteligencia. Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora bien, ¿qué es sabiduría? Ser temeroso de Dios. ¿Cómo? Ser temeroso de Dios. Sabiduría es tener temor de Dios. Ahora bien, ¿por qué, hermano, sabiduría es tener temor de Dios? Usted dirá, bueno, pues yo soy sabio, yo tengo sabiduría para hacer las cosas. Ahora quiero decirles otra cosa. Cheque. Desde el comienzo vemos que una mujer sabia sobre todas las cosas es una mujer que ¿qué? Que teme a Dios y conoce a Dios. Entonces la sabiduría es el conocimiento de Dios y el temor de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la sabiduría, hermano, estamos hablando de la sabiduría de Dios. Ahorita vamos a ver otra sabiduría que existe también. Amén. Bien. Porque la sabiduría, nosotros nos preguntamos, ¿por qué la sabiduría es el conocer a Dios? ¿Por qué solamente si conocemos a Dios nosotros somos sabios? Porque simple y sencillamente la sabiduría no existe si no existe Dios. La sabiduría no es propia del ser humano. Amén. Amén. La sabiduría, hermano, es propia de Dios. Entonces, si no existe Dios, no existe la sabiduría. Por eso decimos que el conocimiento, hermano, el conocer a Dios nos da sabiduría. Oiga esto.